Hola artistas, bueno, el día de hoy vamos a hacer una cápsula de canto, de técnica vocal. A los cantantes los tienen un poco abandonados, entonces vamos a hacer ahora algo para los cantantes. Voy a explicar básicamente algo que de repente no es tan visto o tan explicado de repente en una clase de canto, que es los diferentes tipos de técnicas. Básicamente vamos a ver tres principales el día de hoy, que es la voz de pecho, la voz media y la voz de cabeza. Estas tres son las principales, hay otras, pero bueno, vamos a ver estas tres y de ahí vamos después en otros videos a desplegar las demás. Estas tres son la base de todas las demás que hay, y es importante porque con este tema de las voces realmente vamos a poder aprender a interpretar posteriormente. Esto no solamente sirve para poder cantar, sino vamos a poder ya alcanzar un nivel más de interpretación. Le vamos a poder dar, digamos que un sabor, digamos, a cada canción, un estilo diferente, poniendo en práctica, estas tres técnicas. Entonces, bueno, vamos a empezar, espero que lo disfruten. Bueno, vamos a empezar. Les voy a ir dando en este video algunos ejercicios que van a poder poner en práctica para empezar, pues, digamos, a desarrollar estas técnicas de canto. Vamos primero a empezar aclarando un punto importante. Las tres técnicas que vamos a ver el día de hoy, o las tres voces que vamos a ver, se hacen con el diafragma. No se hace con la voz como tal, con las cuerdas como tal. Las tres se logran con el diafragma. Todo tiene que ver con la salida del aire, con cómo hacemos el movimiento del diafragma. Pues sabemos que el movimiento del diafragma es pues hacia abajo, hacia arriba, etc. Pero va a depender ahí mucho de la fuerza con la que saquemos el aire. Va a depender mucho pues de otras cuestiones, como por ejemplo la posición del paladar, la posición del diafragma, la cantidad de aire, la velocidad del aire e inclusive la fuerza del aire. Entonces vamos a empezar con esto. Bueno, primero vamos a empezar con la voz de pecho. La voz de pecho se le llama así porque es una voz que se siente aquí en el pecho. Es una voz que la vibración, a diferencia por ejemplo de la voz media o de la voz de cabeza, no la vamos a sentir acá, ni la vamos a sentir acá en la parte de la garganta, por ejemplo, de alguna forma, ¿no? O sentirla acá en el pecho. Por eso se le llama voz de pecho. No es porque se haga con el pecho, ni mucho menos, simplemente para definir en qué lugar anatómicamente del cuerpo se siente esa voz, ¿no? Entonces, bueno, la voz de pecho es esa voz que la característica es una voz como muy profunda, una voz como con una vibración, pero una vibración como por dentro. Ahorita les voy a dar un ejemplo de cómo escucharía. Ahora, la voz de pecho se utiliza normalmente para tonos graves, pero no significa que cada vez que cantemos tonos graves va a ser voz de pecho, no. Tenemos que utilizar la voz de pecho, porque también podríamos cantar una nota grave con voz media, por ejemplo, ¿no? Que no escucha mal, nada más son diferentes técnicas para aplicarlas en diferentes momentos de las canciones, ¿sí? Posteriormente pues vamos a ir viendo algunas canciones y les voy explicando ahora con qué tipo de técnicas se canta cada canción, pero bueno, por el momento vamos a empezar. Okay. Primero veamos la parte del origen de la voz de pecho. Se origina de la siguiente forma: son tonos graves. Recordemos que los tonos graves, digamos en cuestión de acústica, el tono grave es cuando producimos una menor cantidad de vibraciones por segundo. Se alcanzan notas graves. Entonces, para producir una menor cantidad de vibraciones por segundo, ¿qué necesitamos? Necesitamos sacar el aire con menos fuerza. ¿Por qué con menos fuerza? Pues porque si lo sacamos con mucha fuerza, entonces entre más fuerza salga el aire, más rápido va a vibrar las cuerdas y más vibraciones por segundo vamos a tener. Entonces va a tener que ser ahorita al contrario, con menos fuerza. Acuérdense que para inhalar siempre vamos a inhalar igual. O sea, ponemos la mano aquí en el diafragma, inhalamos y inflamos la panza.
Ahora, para exhalar, aquí va a ser lo interesante. Hay dos formas, digamos, de hacerlo. Como necesitamos retener el aire para no sacarlo con mucha fuerza, sino irlo dosificando poco a poco, entonces el movimiento que vamos a hacer, ¿sí?, va a ser, digamos, de adentro hacia afuera. Es decir, la dirección va a ser de acá de los laterales hacia afuera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros respiramos y el aire lo mantenemos con el diafragma, pero en esta posición, en esta dirección, entonces en ese momento, digamos, el diafragma se queda abajo, no sube tan rápido, sino que nosotros mismos con el músculo lo estamos reteniendo abajo. Entonces por eso tiene que ser en esa posición. Si hacemos al contrario, va a pasar lo contrario, vamos a sacar el aire muy rápido. Y eso se utiliza, por ejemplo, para la voz de cabeza. Pero para la voz de pecho necesitamos retener el diafragma abajo. Entonces vamos a respirar, vamos a retener el diafragma y vamos a hacer esto. Se tienen que imaginar que están haciendo como si estuvieran parados, pero haciendo un abdominal. Así es como van a sentir básicamente el diafragma, ¿no? O sea, lo van a sentir como con una tensión, como si estuviera haciendo un abdominal. Ok, ejercicio número 1, entonces vamos a inhalar. Dejamos el diafragma abajo en la posición que habíamos acordado. Y entonces vamos a sacar el aire de una forma muy suave, que casi ni lo sintamos en la mano. Entonces respiramos, dejamos abajo y hacemos esto. Soplando hasta que se acabe todo el aire. Ahora, tienen que hacer que el aire casi no se sienta en su mano, ¿sí? Si sienten el aire en su mano, entonces el problema es cuando quieran hacer la voz de pecho, no les va a salir. Les va a salir más una voz media que una voz de pecho. Entonces es importante que primero hagan esto unas 4 o 5 veces hasta que logren que casi no sientan el aire en su mano. ¿Okay? Bueno. Segundo ejercicio. La voz de pecho la vamos a sentir, entonces quedamos aquí, ¿sí? Entonces, ahora, para hacer eso, el segundo ejercicio que les voy a poner es el siguiente. Vamos a hacerlo con una M primero, sin ninguna vocal, con una M. Ahora la M la pueden sentir acá, o la pueden sentir acá, o la pueden sentir acá. Eso va a ser, depende de cómo saquen ustedes el aire. Ahora, aquí es importante hacer esto. Vamos a sacar el aire suave, de una forma, digamos, suave, pero lo vamos a sacar de una forma constante, ¿sí? Y vamos a tratar de sacarlo ahora suave, como lo estamos haciendo ahora, pero vamos a tratar de hacerlo un poco con un poco de velocidad, un poco rápido, aunque suave, ¿sí? De tal forma que tenga cierta potencia esa voz. ¿Okay? Entonces vamos a hacer esto. Vamos a respirar. Vamos a poner la mano ahora ya no aquí, sino acá. Respiramos y vamos a hacer la M. Ahora, la M vamos a hacerla, vamos a tratar de subir el paladar, como si estuviéramos bostezando pero con la boca cerrada, ¿sí? Entonces vamos a hacer este movimiento como esto, y así es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces vamos a sacar el aire suave para que tengamos la presión aquí y concentrarnos en esta parte de nuestro cuerpo. Entonces vamos a hacer esto y hacemos vamos a agregarla abajo. Ahorita no importa que le suene bajo el volumen, no importa. Ahorita lo que queremos es básicamente que el sonido lo sientan acá abajo. De mantener el sonido acá, no que suba. Les voy a dar la diferencia entre los dos ejemplos. Si yo canto con voz normal, que es la voz media, la que la gente diría que es la voz normal, sonaría como esto. Ahí la vibración la siento aquí. Escuchen muy bien la diferencia del sonido. Cuando yo hago la vibración está aquí. De la otra forma está aquí. ¿Sí? Eso es muy diferente. Es un sonido que se escucha como si fuera más profundo, ¿sí? Es un sonido que se escucha como si fuera más grave. De hecho, si yo hago esto, y hago, es el mismo tono. Si ustedes tocan eso en el piano, es el mismo tono.
es exactamente la misma nota, nada más que se escucha diferente por el efecto. Es lo que queremos lograr, diferentes efectos en la voz. Básicamente lo que estoy enseñando ahorita es a darle efectos a su voz, básicamente, ¿no? Entonces hacemos esto, ahí yo la siento aquí, ¿ok? Bueno, este ejercicio, pues, o sea, repásenlo varias veces hasta que sientan que el sonido ya está aquí, ¿ok? Tercer ejercicio, vamos a hacer lo mismo, acuérdense que aquí vamos por pasos. Primer paso fue retener el diafragma abajo con el movimiento en dirección de adentro hacia afuera. Segundo paso es sentir la vibración aquí y sacar el aire suave, ¿sí? Vamos con el tercer paso, que es lo mismo, pero vamos a hacer con una A, ¿sí? Vamos a ir abriendo poco a poco. No vamos a hacer ma, vamos a hacer nos quedamos ahí y luego vamos a hacer la A poco a poco, sintiendo siempre la vibración aquí. Vamos a hacer entonces esto, respiramos, mantenemos el diafragma y hacemos tratando de mantener la nota igual todo el tiempo. Se escucha un efecto como si la voz estuviera como hacia adentro. En vez de como salir, se escucha como hacia adentro la voz. Es un efecto padre porque digamos que le incluye a ciertas canciones como una diferencia muy marcada o muy notoria a la hora de estar interpretando una canción, ¿sí? Entonces, este ejercicio de la A lo van a repasar varias veces igual, hasta que les salga como esa voz como de profundidad. Y ya cuando les salga, el cuarto paso que vamos a hacer es el siguiente. Vamos, ahora sí, traten de el paladar, hacerlo como hacia atrás cuando hagan la A. En vez de dejarlo como hacia adelante, vamos a hacerlo como hacia atrás. Vamos a hacer... Y entonces la voz como que cada vez va teniendo más profundidad. La característica de esta voz es que tiene que ser una voz con profundidad. Si no tiene profundidad, se va a parecer más a la voz media que a la voz de pecho, ¿sí? Entonces, ok. Ahora, para subir el volumen lo que van a hacer es básicamente sacar el aire un poco más rápido. Si yo lo saco lento, suena como muy suave. Si yo lo saco el aire más rápido, un poquito más rápido, suena como ¿sí? Entonces, entre más rápido sacan el aire, va a ser más fuerte, ¿sí? Ahora, entre más suave saquen el aire, eso va a ser más grave. Si lo sacan muy suave, entonces va a vibrar muy pocas veces las cuerdas, y entonces va a ser cada vez más grave, ¿sí? Nosotros queremos subir el tono un poquito, entonces tenemos que empezar a sacar el aire un poquito con más fuerza, para que las cuerdas vibren más veces y entonces salga, digamos, la voz un poquito más aguda, ¿sí? Entonces, básicamente eso es. Ahora, si nosotros queremos hacer un ejercicio de esto ya, digamos, no con una sola nota, sino con 2, 3 o varias notas, podemos hacer un ejercicio como, por ejemplo, respiramos y manteniendo el mismo efecto en las tres, y siempre manteniendo la relación aquí, ¿sí? Yo les recomiendo que lo practiquen de dos formas. Una, primero suave, y vayan subiendo el volumen poco a poco, y siempre la vibración tiene que estar acá, sentir acá, y sobre todo acuérdense, aquí la técnica o aquí la clave más importante de este tipo de voz de pecho es la profundidad. Es una voz profunda. Entonces, bueno, esta es la voz de pecho. Vamos a continuar con la voz media. La voz media es la voz normal, la que todo el mundo llama la voz normal, es decir, con la voz que hablamos. La estrategia para la voz media realmente es simplemente respiramos y dejamos que naturalmente el aire salga. Ahora, solamente aquí hay una cosa importante. Para la voz media, el aire tiene que estar controlado por el diafragma. Es decir, no porque sea más libre que la voz de pecho, por ejemplo, el aire vamos a dejar que salga como sea. Va a tener que ser controlado con el diafragma. Bien, lo único que tenemos que lograr aquí es que el aire sea constante. La voz media normalmente es para el registro
medio de una persona. Es decir, la mayor parte de las canciones las vamos a cantar con este tipo de voz, ¿sí? Porque es la voz en el que más registro tenemos todos. La voz de pecho está en el registro más bajo de cada persona. Y la voz de cabeza está en el registro más alto de cada persona. Pero la voz media prácticamente está en el registro más amplio. Entonces, pues, es casi con la que vamos a cantar pues, gran parte de las canciones. La voz de pecho y la voz de cabeza sirven para hacer como efectos, para dar un efecto diferente a la canción. La voz media es con la que vamos a cantar. Vamos a respirar y lo mismo, vamos a respirar y hacemos ahora, ahí la vibración la vamos a sentir aquí. Ya no va a ser aquí, va a ser acá. Tratan de hacer esto, tienen que sentir la vibración aquí como en los labios o acá, pero mantener la nota, o sea que no les tiemble, que no haga si tiembla la nota, entonces no está bien controlada con el diafragma. Tiene que ser una nota limpia, que no tenga casi variación, ¿sí? Entonces, la voz limpia es la que va a lograr realmente que la canción se escuche bien, ¿sí? Una voz limpia. Ahora, aquí les voy a hacer una recomendación. Antes de cantar, acuérdense de siempre calentar. Posteriormente voy a grabar un video donde les voy a decir cómo pueden calentar, cómo podemos hacer un calentamiento para antes de cantar. Porque la voz limpia se va a obtener solamente al calentar. Cuando la voz está fría, la voz suena como muy opaca, como muy gangosa, como con mucho ruido la voz. No suena una voz limpia, suena como áspera. Entonces vamos a tratar siempre de buscar el sonido más limpio posible de la voz. Eso nos va a ayudar a que la voz salga con cierta sonoridad que le guste a todas las personas, ¿no? O sea, que sea una voz agradable al cantar, ¿sí? Entonces, hacemos esto y el mismo ejercicio de la voz de pecho, pero ahora solamente dejando que el diafragma haga su trabajo por sí solo, controlando solamente. Hacemos esto. Es una voz que no tiene tanta profundidad, pero es una voz que parece que es más potente. Ahora aquí, importante, una voz de pecho puede ser igual de potente que una voz media, ¿sí? Acuérdense que básicamente tiene que ver con la velocidad que saquemos el aire, ¿no? Pero bueno, parece ser, aquí da el efecto, la voz media como que es un poquito más potente que la voz de pecho, aunque no tiene mucha profundidad. Entonces, aquí podemos igual, un ejercicio, pero en tonos más altos, por ejemplo, ¿no? Ma, 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 ma. ¿Sí? Ma, 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 ma. Ok, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí la vibración se siente más en el cuarto, donde estamos cantando, más que por dentro. La voz de pecho, la vibración la tienes por dentro. Y es una voz que está como... El efecto es como que se quedara adentro y no saliera, como si se quedara dentro la voz, pero sientes la vibración de la persona que está cantando. Acá no, acá la voz sale y se siente, digamos, el efecto de la voz es que sale y se siente como si rebotara en las paredes, por ejemplo, ¿no? Ma, 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 ma. ¿Sí? Inclusive, se fijan, hago esta voz y al hacer esta voz, después de que termino de cantar, se queda como un pequeño eco, como una pequeña resonancia. Esa es la vibración que está en las paredes, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esa parte es simplemente respirar normal y dejar que el diafragma haga su parte, controlando solamente la salida del aire. La voz de cabeza, ok. Se llama voz de cabeza porque tenemos que imaginarnos que la voz la vamos a llevar acá a la punta de la frente. Es lo que vamos a imaginarnos. Esta voz de cabeza sirve para hacer tonos muy altos o muy agudos. Entonces, para la técnica diafragmática, vamos a hacer lo contrario que hicimos para la voz de pecho. Para la técnica diafragmática de la voz de cabeza, ahora la dirección va a ser de afuera hacia adentro. Y ahora sí vamos a empujar el abdomen hacia adentro. Vamos a ir como apachurrando para que salga con fuerza. Si no nos apachurramos el abdomen cuando exhalamos, lo que vamos a hacer es que el diafragma suba con mucho más fuerza, ¿sí?
Esta voz es una voz muy interesante. ¿Por qué? Porque no siempre, pero en su mayoría de las veces, en esta voz, es en la voz que podemos lograr los vibratos. Se puede lograr en cualquier voz, inclusive en la voz de pecho puede lograr un vibrato, pero la voz que más luce con los vibratos es la voz de cabeza. Entonces es una voz muy interesante, ¿sí? Esta voz se tiene que sentir la vibración, ya no aquí, la vamos a tratar de sentir más arriba, digamos ya como por los pómulos, digamos, ahí vamos a sentir la vibración. ¿Cómo hacer? Bueno, pues ahora vamos a sacar el aire con más fuerza, entonces la vibración va a ir subiendo y la vamos a sentir ya acá, ¿no? Vamos a hacer un tono agudo para que el efecto de la voz de cabeza pueda funcionar. El efecto que vamos a hacer, el tono que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a hacer una M, yo no la vamos a hacer grave como la voz de pecho, ni media. Vamos a hacer por ejemplo una M aguda, por ejemplo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la M y vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer, respiramos y vamos a empujar el aire con todas nuestras fuerzas hacia adentro, nuestro diafragma hacia adentro para que el aire salga con fuerza. Y lo mismo, vamos a hacer ahora. Entonces, es una voz que es, digamos, es una voz que tiene como cierta potencia, que se usa para tonos como muy agudos, ¿sí? La diferencia es que esta voz es muy brillante, ¿sí? No vamos a hacer una voz apoyada de cabeza que una voz media. Esta es una voz media, ¿sí? Una nota aguda cantando con voz media. Pero si cantamos con una voz de cabeza, entonces digamos que es una voz, es de las voces más apoyadas, tiene que ser con mucho apoyo, ¿sí? Inclusive si se fijan el efecto es diferente, hacer sale con fuerza, sale apoyada, sale el sonido, rebota, pero no sale con esa potencia como la voz de cabeza, que es como la voz media, pero digamos que la vibración como que se potencia. O sea, la vibración como que igual rebota en las paredes todo, pero como que inclusive después de que uno termina de cantar, el eco o ese sonido queda aún más tiempo que en la voz media, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es como el efecto que se tiene que lograr. Tenemos que lograr que todas las notas tengan el mismo efecto. No podemos bajar la potencia ni dejar de apoyar, porque entonces se escucha como unas notas con voz de cabeza y otras con voz media. Si yo hago ma 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 ma, es como voz media nada más. Ma 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 ma. Si yo hago ma 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 ma, es el efecto de la voz de cabeza. Entonces, este efecto es un principio, de hecho, en el canto. Cuando estás haciendo una nota aguda y bien apoyada, puede ser el principio de hacer una nota, un vibrato, por ejemplo, ¿sí? Obviamente tiene que ser otras características, ¿no? Pero tiene que ser una nota larga, con una característica que todo el tiempo sea igual. O sea, por ejemplo, sin mover la nota para nada. Si nosotros digamos movemos la nota y nos tiembla la voz, entonces el vibrato nunca va a ser posible. Entonces tenemos que mantener igualita la voz para que entonces pueda ser como el principio de vibrato. El vibrato lo vamos a ver en un video posterior. En una cápsula pues no podemos pues, integrar todos los temas. Entonces el vibrato lo vamos a dejar en un video posterior, cómo hacerlo, ¿sí? Y bueno, espero que este video les sirva, sea de utilidad. Recuerden hacer los ejercicios. Cada técnica es diferente y repásenla por separado. Espero que les guste. Si les gustó este video, bueno, pues por favor compártanlo, denle like, compártanlo con sus amigos, con sus conocidos, ¿sí? Y bueno, acuérdense, cualquier duda que tengan acerca de estas técnicas,
por favor, pues con un comentario aquí en el canal o bien con un mail. Con todo gusto podría contestar la duda, ya sea por medio de un video, o ya sea por medio de un mail, o por medio inclusive de una asesoría en línea. Yo les pueda dar como más explicación acerca de estos temas, que bueno, es un tema que no es muy pues digamos muy hablado en cuestión del diafragma, qué es lo que tiene que pasar, qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que tenemos que hacer con el paladar, ¿no? Entonces espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima. Y recuerda que se canta con dos partes del cuerpo, con el diafragma y con el oído.